Lo primero tenéis que entender que estamos hablando de una persona que ha tenido una carrera muy dilatada, ha sido más de 50 años trabajando para la academia y para la investigación, luego va a ser bastante difícil que lo consigamos resumir en unos pocos minutos, pero os intentaré tratar de dar unas pequeñas pinceladas de cuáles han sido sus contribuciones más importantes. Os diré que la trayectoria de Javier Girón ha sido sobre todo dentro de lo que yo llamaría el ámbito de los fundamentos de la estadística de la inferencia bayesiana. Así que hemos hablado así como de tres palabras claves: fundamentos de inferencia y bayesiana. Así que tenéis que entender un poco, para que sepáis cuál ha sido el campo de Javier, qué quiere decir trabajar en fundamentos dentro de la estadística. Javier Girón fue un estadístico muy importante dentro del panorama español. Él se dedicó a los fundamentos, o sea, no tanto a la parte aplicada. Para entender esto, pues podéis imaginaros el ejemplo de una bióloga que está trabajando con un microscopio y que en base a usar ese microscopio hace un descubrimiento, por ejemplo, una nueva mutación de un virus. Entonces ese descubrimiento es importante, pero también es muy importante la persona que ha diseñado ese microscopio, que está bien calibrado, que es un método de observación y de encontrar cosas que está bien calibrado y que funciona bien. Eso le permite distinguir a esa persona que ha encontrado algo y no es simplemente un defecto del microscopio. Por bien, Javier Girón estaría en esa es la parte de los fundamentos, que se encarga de los métodos y de su calibración, de tal forma que las personas aplicadas saben distinguir y ver que algo que han encontrado es de verdad algo que han encontrado. Es quizá una parte un poquitín más oscura de la investigación, porque estás como detrás de las cosas, pero yo diría que es casi tan importante como el otro, puesto que los que han diseñado telescopios pues permiten a los astrónomos ver tan lejos. Pues quizá esa es la parte de Javier, trabajó en los fundamentos. También os he dicho que ha trabajado en fundamentos de inferencia bayesiana. La inferencia es aquella parte de la estadística que se encarga de, a partir de una pequeña muestra, en la estadística solo tenemos acceso a una pequeña parte de la información, pues la inferencia se encarga de obtener conclusiones acerca del total de la población en base a esa pequeña muestra. Eso es lo que llamamos inferencia. Y por último, bayesiana. Hay como varios paradigmas para entender la estadística. El más antiguo es el bayesiano, pero no ha sido el predominante en los últimos años, ha sido otra que se llama frecuentista. Pues bien, Javier Girón fue uno de los que trabajó en las últimas décadas, hace 40 años, cuando no era tan famoso. Ahora hoy en día es un procedimiento muy utilizado, la inferencia bayesiana, y él fue uno de los primeros que en España trabajó dentro de la inferencia bayesiana. Trabajar en bayesiano quiere decir que son personas que entienden que es la probabilidad la que tiene que estar al servicio de la estadística, y que la formulación y que las conclusiones que se obtienen de un estudio científico tienen que estar basadas en probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que este medicamento sea mejor que el otro es 0,9, pues ya sabes a lo que atenerte. Eso, que parece algo muy intuitivo y muy lógico, pues no estaba pasando, y es lo que llamamos inferencia bayesiana, en ese campo. Y ahora, ya que entendemos dónde ha estado Javier Girón, os diré cuáles han sido sus aportaciones dentro de este campo. Él ha trabajado en una parte de esto que se llama contraste de hipótesis. Contraste de hipótesis es los métodos que tienen que ver en el que un investigador o una investigadora formula unas hipótesis, por ejemplo, que este medicamento es más preciso que el otro o tarda menos en curar esta dolencia que el otro. Formula unas hipótesis y entonces, en base a unos datos, trata de discernir si esa hipótesis es cierta o no, trata de corroborar o refutar, por el contrario, esa hipótesis. Él ha trabajado en ese campo dentro de la parte de los fundamentos, y muy recientemente ha trabajado en proporcionar métodos para hacer ese tipo de procedimientos estadísticos y en calibrarlos. Por ejemplo, ha trabajado en un aspecto matemático de estos métodos, que es la consistencia. La consistencia asegura que un método propuesto dentro de la estadística asegura que si el investigador fuera capaz, en un mundo ideal, de tomar muchas observaciones, que ese procedimiento sería capaz de discernir si la hipótesis que se está planteando es verdadera siendo verdadero, o es falsa siendo falsa. Eso es lo que se llama consistencia, y aunque parezca mentira, pues no todos los procedimientos estadísticos garantizan que esa propiedad se cumple. Es uno de los términos en los que estuvo trabajando Javier Girón en la década del 2010, con un montón de contribuciones en artículos en muy buenas, prestigiosas revistas. Incluso él ha trabajado en algo que también tiene una repercusión en la actualidad, que es la parte en contraste de hipótesis, en los cuales tienes un montón de características medidas de las mismas observaciones. Antiguamente la estadística se movía en el ámbito en el cual tú de una persona obtenías pues su altura, su peso, su sexo, y con eso te hacías un perfil y cuáles eran.
Es decir, tenías pocas variables para explicar un fenómeno, pero ahora estamos en un momento en el cual todo está lleno de sensores y entonces tenemos un montón más de observaciones para cada una unidad muestral, por ejemplo, para cada paciente. Incluso podemos llegar a tener miles en el caso de un perfil genético. Y entonces encontrar ahí cuáles son los genes que están asociados a esa enfermedad es una búsqueda casi que es como una aguja dentro de un pajar. Ahí se dedicó Javier Girón a investigar, en el caso en el cual tienes un montón de variables, incluso ahí dentro a estudiar y encontrar cuáles fueron las condiciones para que un procedimiento estadístico fuera consistente en el sentido que os he contado anteriormente. De hecho, bueno, pues uno de los últimos legados de Javier Girón fue un libro que escribió, que fue editado hace escasos 2 años, sobre contraste de hipótesis, que es un referente y que va a servir para generaciones futuras para entender cuáles fueron sus contribuciones. Tiene luego otras contribuciones también importantes. Yo me he ceñido a esas, quizás son las que son más cercanas también a mi campo, pero ha trabajado también mucho en problemas de coste-efectividad, también en metodología, en la cual tienes que distinguir 2 tratamientos, pues cuál es más efectivo que el otro, pero también teniendo en cuenta el coste, de tal forma que a lo mejor un medicamento que es un poco más efectivo que otro, pero que cuesta muchísimo más, pues no vale la pena ponerlo en funcionamiento dentro de un sistema sanitario en el cual tienes una bolsa reducida de dinero, y entonces tienes que calibrar de esa forma qué medicamento tienes que utilizar en esa ratio de coste-efectividad. Serían quizá los 2 campos en los cuales Javier Girón tiene unas contribuciones más reconocidas dentro del área de la estadística. Muy bien, pues déjame resaltar que Javier Girón era un tipo de líder discreto y sobrio, con una capacidad de reflexión envidiable. No era de esos, son líderes que ahora nos hacen falta, ¿vale? No son de esos líderes de imposición, de estos así porque lo digo yo. Era el tipo de líder en el cual tú le preguntabas algo sabiendo que él lo sabía seguro. Entonces tú le decías, ¿y esto por aquí podíamos? Y te decía, ¿estás seguro? Vamos a pensarlo por aquí. Siempre abierto a la reflexión y al diálogo. Esto es muy importante porque de tal forma que hace que la investigación sea mucho más colaborativa, de tal forma que incluso el que parece que tenga menos capacidad puede participar dentro de un gran proyecto. Y eso lo conseguía Javier. Javier era muy cohesionador en ese aspecto, de tal forma que no era una persona de grandes estridencias. No era una persona que tú la reconocías y le gustaba salir al atril y decir grandes palabras. No, más bien lo encontrabas en algún rincón, hablando con estudiantes o comentando un póster, algo de gente, simplemente dedicándose a las cosas más llanas y promoviendo la discusión y la reflexión dentro de eso. También te diré que es muy importante, y eso quería resaltarlo, que él fue muy curioso. Estamos hablando de una persona en la cual, ya no dentro de la parte más fundamental de la estadística matemática que os hablaba al principio, sino dentro de la aplicación de la inferencia bayesiana, pues él era muy curioso y entonces incluso se interesaba por preguntas que eran un poquitín accesorias, que no estaban dentro de la línea habitual de investigación. Por ejemplo, se interesaba por cuestiones de literatura, como la estadística aplicada a la literatura. Tiene un artículo de dónde fue probablemente Don Quijote. Pues quizá eso no está en el foco habitual, pero era curioso decir, bueno, ¿de qué forma yo podría aplicar esto a este caso? O también casos de elecciones, de cómo participar en la estadística dentro de las elecciones y cómo utilizarla de mejor manera. Es decir, que a él le gustaba aplicar las cosas a preguntas que estaban no tanto en el recorrido habitual, sino accesorias, pero que, bueno, que abre, por ejemplo, pues que personas estudiando dentro de la literatura lengua, que tengan en cuenta que existen estas posibilidades de herramientas que se pueden aplicar ahí. Y él nunca rehuía ese tipo de cuestiones. Y os contaré también que, por ejemplo, Javier Girón participó, fue la persona que dio el discurso en el acto ceremonial de apertura del curso académico, creo que fue en el 2006-2007, de la Real Academia de Ciencias. Hizo un discurso sobre matemáticas, música y estadística. Estaban presentes los reyes de España en aquel momento
Y en ese discurso, que está un poquitín fuera de su carácter habitual de estadístico-matemático, daba las pinceladas de cuál han sido la relación entre matemáticas, estadística y música a lo largo de la historia y cuáles han sido los procedimientos que se han utilizado. Aquel discurso, que fue el discurso que dio ahí, obtuvo un montón de interés y hubo muchas personas que se interesaron en ese discurso, puesto que era de un carácter divulgativo, algo menos conocido. Mucha gente le pidió el discurso. De hecho, por ejemplo, el señor Sánchez Asiaín, que fue antiguo presidente honorario de la Fundación BBVA, asistía curiosamente a ese acto y le pidió a Javier Girón que le mandara por favor el discurso porque le había encantado. De esta forma te digo que, aparte de eso que os comentaba, que era muy difícil en unos pocos minutos saber cuál ha sido la trayectoria de Javier, pues que también le dedicaba a esas cosas un poquito más curiosas y que estaba siempre alerta a ese tipo de cuestiones y era muy curiosa para afrontar ese tipo de retos que no eran los habituales dentro de la estadística. Esto es muy enriquecedor para el resto. Pues os diré que con todo esto, que podría parecer que es una persona ocupada y que ya no tiene muchísimo más tiempo para otras cosas, que Javier ha sido una persona muy dedicada a las instituciones y que nunca ha dicho que no a trabajos al servicio del resto. Trabajar en una institución como la SEIO o dedicarte a ser director de departamento es algo que quita muchísimo tiempo y que te quita un montón de tiempo como investigador. Y Javier nunca rehuyó a ese tipo de encargos científicos que, por otro lado, tampoco te van a promover como científicos, casi algo al servicio al resto de la comunidad. Pues Javier fue, en la década de los 80, fue vicepresidente de la SEIO, todo el mundo lo recuerda con un buen periodo fructífero para la SEIO, y además él estuvo de editor jefe de la revista Trabajos en Estadística e Investigación Operativa, aquí estamos hablando también de los años 80. Aquella revista era muy importante, pero sobre todo lo que fue es que fue un periodo de transición a lo que esa revista se convirtió en la revista actual, que es el buque insignia de la SEIO, que es TEST, que es una revista de reconocido prestigio internacional. Pues podemos decir de forma orgullosa que Javier ayudó mucho en que aquella revista original, que fue el germen de esta nueva, pues esa transición se ocurriera de forma satisfactoria y ahora tenemos TEST gracias a que en su momento tuvimos aquella otra revista en la que él participó. Vamos a ver, es que además de que era una faceta internacional que ya por sí sola merecería destacarse, sobre todo es en el momento en que fue esas salidas internacionales y luego también el traer a muchas personas. Él siguió en buena parte la estela también de su querido maestro, el profesor Sisto Ríos, y entonces que en el año en que él marchó fuera, que era el 73-74, en matemáticas, y en particular en estadística, no teníamos la cultura de que había que salir fuera y tener una carrera también internacional por enriquecer las líneas de trabajo que se podían tener y por ir con los mayores expertos. Él marchó en el curso 73-74 a Inglaterra, en el University College of London, que era en aquellos momentos y había sido y era, no sé, la cuna de todo lo más granado en lo que se llama la inferencia estadística. Había surgido allí, y también de la bioestadística, de las aplicaciones, y él marchó, entre otros, con el profesor Dennis Linley, que era una persona dentro de la inferencia bayesiana, que fue, y la decisión bayesiana, que fue un poco su línea de investigación prioritaria, pues es marchar no sé, con quienes gestaron algo tan extraordinario y hacerlo en una época en que no era corriente. Luego él también, cuando ya estaba de catedrático y era el director del departamento en Málaga, durante mucho tiempo estuvieron, bueno, hasta el final yo creo, estuvo trayendo mucha gente, invitando a muchos investigadores prestigiosísimos, Maurice de Groot, Jim Berger, bueno, no, es que no podría ir diciendo porque seguro que me olvidaría de gente muy, muy notable.
además de que le gustaba colaborar con personas nacionales, extranjeros y demás, es que además tampoco siempre le gustó participar y colaborar en muchísimas tareas. Luego en algún momento me gustaría decir que además de ser un grandísimo estadístico, es que el cómo enfocaba las aplicaciones, porque es que sabía de todo, es que sabía de muchas cosas, por supuesto, principalmente, y su investigación estaba enfocada a la estadística, pero es que sabía de muchos temas, sabía mucha música, mucho de música, no como una persona, si quieres, al uso de haber tenido una carrera musical que hubiera hecho solfeo, piano, no sé qué, no, era una persona que sabía de música, de historia de la música, y lo mismo de las letras, y lo mismo, y lo aplicaba a sus artículos, y entonces en todo ello tenía muchas colaboraciones con muchas personas, algunas dentro de estadística, pero otras incluso también algunos colaboradores de otras áreas, porque podía un poco hablar de todo, y es el día de hoy que oyes a personas de la Real Academia decir, pues yo fíjate, tenía pensado, estábamos empezando a escribir algunas cosas, porque claro, como él enseguida era muy abierto a aprender, él consideraba que era aprender, en realidad también enseñaba. Yo creo que muy grande, o sea, y posiblemente nos acabemos dando cuenta más con el tiempo, pero quizá yo me atrevería a decir que simplemente el cómo salió esta propuesta para la medalla SEIO es una prueba. Yo no conocía a las dos personas que iniciaron la propuesta, no las conocía, había oído hablar, pero no les conocía personalmente, y ellos eran personas que a su vez habían sido discípulas de algunas personas que no voy a decir que fueran discípulos exactamente, porque no hicieron la tesis con él, pero sí gente que le conoció siendo más jóvenes que él, y estos quisieron, dijeron, pero ¿cómo puede ser que con este currículum, conocían el currículum un poquitín más de cerca y se dieron cuenta, pero es imposible que este hombre no tenga más reconocimientos? Sí tiene un montón, lo que pasa es que casi todos sus reconocimientos son más internacionales. Se daba tan poca importancia que yo creo que incluso quienes le admirábamos rendidamente, que somos muchos, no éramos conscientes de toda su capacidad y de todo lo que había desarrollado. Es que después de estar charlando un rato con él sobre ello, era imposible que no te pusieras, no voy a decir, no es una competición entre clásico y bayesiano, no, pero le veías todas las virtudes y todas las bondades que puede tener el enfoque bayesiano de la estadística, porque él te lo hacía ver de una manera tan poco agresiva y tan cordial y tan bien argumentada, que era imposible no acabar convencido de lo interesante que era. Yo tengo la mala costumbre de que se me olvida muchas veces la parte científica y yo le doy demasiado peso a la parte humana, y en él la parte humana era generoso hasta el extremo, pero sobre todo, vamos a ver, es que veían todos los demás unas virtudes que los demás a lo mejor a veces decían, pero no se dará cuenta que él nos dobla en virtudes. Yo he pensado más de una vez si eso vendría asociado con la medalla de la Real Academia que él llevaba, que era la medalla número 38, y la medalla número 38 había sido anteriormente el profesor Azorín Poch. Don Francisco Azorín Poch era una de las personas más modestas que conozco, y además, bueno, también un sabio, pues él era otro gran sabio, y parece que esa modestia como que fuera asociada con la medalla, y es curioso que todos los que hemos ido entrando en la Real Academia de Ciencias después de él, para todos ha sido la persona que hacía la contestación del discurso de entrada, y yo creo que es que sabían en las distintas presidencias, porque según cuando ha entrado cada uno, pues ha tocado un presidente de la academia diferente, todos sabían que en el fondo queríamos que fuera él.
Yo decía, dije en plan de broma en mi discurso, que, bueno, medio en tono de broma, que era nuestro contestador por defecto, y justamente el defecto era porque él era tan virtuoso, o sea, era tan buena persona y tan sabio, porque sabía de todo y lo transmitía con mucha humildad, era muy perfeccionista, pero nunca te exigía a ti ese grado de perfección, jamás, luego era muy tolerante. Yo tenía miedo al principio, le conocí con 17 años creo, yo tenía 17 años, pues él tendría pues unos pocos más, y luego, y me decía, mi hermano era muy amigo de él, entraron a la vez en el departamento, él había hecho la carrera de Matemáticas, especialidad de Estadística, pero luego hizo también lo que llamaban la diplomatura de Estadística, que era una estadística con una visión más aplicada, con lo cual, claro, tenía la doble vertiente. Y entonces ahí fue cuando ya coincidió con mi hermano, había sido 2 cursos anterior, pero al hacer esa diplomatura, que era de 3 años, él la hizo en 2, y entonces coincidieron. Y mi hermano me iba contando, porque eran muy amigos, que era, dices, que fíjate, es que no te puedes imaginar cómo habla inglés, es que no te puedes imaginar cómo la música la tiene que escuchar en un pick-up, que eran entonces los tocadiscos de entonces, que él las agujas, cogía unas agujas especiales para que aquella música se escuchara con la calidad que merecía, porque él disfrutaba de la música, o sea, la música para él era como un sentimiento más allá de lo que significaba, de si era ciencia o era arte, era mucho más allá, y él quería oírlo todo en la calidad mejor posible, y como eso se te ponía a hablar de maderas, porque también pues para los bolígrafos, pues me gusta que los bolígrafos tengan madera, y si es posible la madera de cocobolo, en la que la veta sea... Y decías, pero ¿cómo sabes de eso también, hasta de la madera de cocobolo, que no sé ni lo que es? Y dices, pues tal, y entonces te explicaba, él todo lo tenía muy bien, o sea, en todo le gustaba profundizar bien, saber mucho, tenía un acento inglés extraordinario, y de todo, y de la música. Él cantó en 2 coros, de hecho, en su funeral, los 2 coros en los que había cantado quisieron estar allí, estaban muy tristes todos, pero a la vez hicieron una misa con la discreción. Él era la discreción, el respeto a los demás. Claro, todos le respetábamos mucho y le admirábamos mucho, pero es que él era muy respetuoso con todos. Y entonces, bueno, pues son cosas que su trascendencia va mucho más allá de lo científico, aunque la científica es indiscutible.